En muchos países del mundo se acepta la homosexualidad abiertamente. En estos países, como lo son Estados Unidos, México, España, Alemania, Francia, Inglaterra y muchos otros de Europa, son permitidos que la homosexualidad, personas homosexuales de la comunidad, lesbianas, gays, transexuales y otros, puedan pertenecer a las Fuerzas Armadas de su nación. En 1926 en Perú se aprobó esta norma que acepta que las personas homosexuales puedan pertenecer o formar parte de las Fuerzas Armadas del gobierno del Perú. En este video mostraremos nuestra posición en contra acerca de por qué no pueden haber personas homosexuales en las Fuerzas Armadas. Como un primer argumento se puede poner el estereotipo que se tiene actualmente sobre los militares, que deben ser personas duras, recias y en cierto modo insensibles, lo cual contrarresta mucho con lo que se nos viene a la mente con la palabra homosexualidad. La mayoría de personas homosexuales tienden a ser personas, como por decirlo, delicadas o blandas. No tan duras como se esperaría para un perfil militar. Por ende, se tiene el miedo de que si un militar ingresa a las Fuerzas Armadas, como que cambie la percepción que se tiene sobre la institución, que va bajando su nivel de dureza y a la vez sobre las formas que tienen o exámenes que se toman para entrar, los cuales antes demostraban separar algún tipo de perfil entre un hombre que sí puede estar o uno que no, lo cual consideramos los homosexuales no cumplen ese perfil. El perfil de los militares, que deben ser duros y recios, podría verse distorsionado si se deja que los homosexuales entren a las Fuerzas Armadas, ya que por algo se selecciona a la gente más capaz en algunas pruebas físicas y psicológicas, los cuales creemos la mayoría de los homosexuales no cumplirían al pie de la letra. Y si se aceptara ese tipo de personas, debería, como decir, reducirse el nivel de dificultad de esas pruebas para entrar, lo cual estaría poniendo en una situación muy difícil que se mantenga el mismo régimen con el que se sacaban antes a los soldados. Prosiguiendo, el segundo argumento tiene una relación con lo que es la imagen institucional. Cuando un homosexual se enlista en las Fuerzas Armadas, afecta tanto a la imagen institucional como persona. No se puede decir que contagia su homosexualidad, se puede decir que influye en las decisiones de los demás soldados o de los demás cabos o cadetes que estén conviviendo con él, ya que las personas tendemos a seguir tendencias, y quizá la homosexualidad no es una tendencia. Pero continuando con los argumentos, el segundo argumento está ligado al primero con respecto a la imagen institucional, pero en este argumento vamos a hablar sobre la conducta social de un homosexual en el ejército. En Perú la homosexualidad está aceptada, así también como en el ejército. El que los homosexuales pertenezcan a las Fuerzas Armadas del Perú, no hay ningún impedimento. Sin embargo, un argumento para que ellos no pertenezcan a las Fuerzas Armadas del Perú sería que en el momento de ejercer su profesión, ya sea policía o sean efectivos de las fuerzas navales o fuerzas aéreas o el ejército del Perú, existe el miedo en la población, o el miedo, el rechazo, el temor por personas homofóbicas, haciendo que su trabajo o su desempeño de ellos baje y no tengamos gente eficiente en ese ámbito, no porque ellos no se puedan desempeñar bien o no ejerzan bien su trabajo, sino porque la misma población que es homofóbicos dificulta el trabajo que estos puedan tener en el Perú. Debido a estas dificultades que se dan ya sea por la población u otros motivos, hace que ellos no ejerzan bien su trabajo y
en el Perú no se quiere eso, se necesita gente activa y gente que dé al 100, ya sea tanto en el campo como en la vida laboral. Por eso sería una dificultad tenerlos en las Fuerzas Armadas del Perú. Y acotando al argumento ya presentado, otro punto sería la discriminación hacia los homosexuales. Lo que se quiere en el Perú es ya no ser tan cerrados, ser un poco más abiertos con todas las personas, pero sin embargo, si es que se permiten homosexuales en las Fuerzas Armadas, estos recibirían más discriminación por su elección sexual. Estos homosexuales aprovechan para su estadía en la institución para tener relaciones sexuales con personas de mayor rango que ellos y soldados, y así subir su estatus social dentro de esa institución. Tal es el caso de muchos, como el coronel José María Santos Vázquez en España, que dio a conocer su orientación sexual y fracasó, fue emigrado y lo botaron de las Fuerzas Armadas. Los homosexuales tienen derecho a mantener relaciones o cualquier tipo de actividad físico-sexual con otro homosexual fuera de estas instituciones. No pueden hacerlo, ya que las Fuerzas Armadas de la Nación son una entidad representativa de esta y traería problemas a largo plazo con otros países vecinos. La razón por la que los homosexuales no pueden estar en las Fuerzas Armadas sería que al estar estos incluidos dentro de estas, causan disturbios o algún tipo de desorganización de los soldados u otros miembros de este. Puede también lograr que al ser homosexuales pueden llevar a otras personas a convertirse a tener tal orientación sexual, haciendo que esto cambie todo lo que es internamente en la organización de estas instituciones. Los homosexuales, al culminar su carrera policial o militar, son marginados por muchas personas, haciendo que sus funciones no sean respetadas a cabalidad. Esto se puede notar ya que en muchos países del mundo y también de Latinoamérica pasa con mucha recurrencia. En Perú todavía no se ha dado casos de que policías demuestren su orientación sexual abiertamente, y mucho menos los militares. En la actualidad es un hecho que la homosexualidad existe, ya que existen varias tendencias sexuales en la sociedad. Lo que sí no está permitido es el escándalo al mostrar abiertamente estas relaciones al público y a la sociedad, ya que esto, aparte de dañar la imagen institucional del militar, también le da mala fama al militar como persona, no, al homosexual como persona. ¿Ya? Es por eso que el homosexual como persona, al no tener una aceptación oficial en las Fuerzas Armadas, debido a su tendencia, sufre constantemente chantajes y su seguridad e integridad personal se ven constantemente amenazadas por los grupos formados en las Fuerzas Armadas, ya que los consideran, como ya mencioné anteriormente, personas sensibles y débiles en comparación a ellos. En conclusión a lo que hemos dicho, podemos decir que no existe aceptación en la sociedad debido a que, en opinión de los demás, ser homosexual conlleva a cometer una inmoralidad, y por eso es que, por ende, no puede haber aceptación en las Fuerzas Armadas. Que se ponga como argumento que tienen derechos. Bueno, los homosexuales como seres humanos, lógico que tienen derechos, pero a la vez tienen deberes. Y si aceptan a los homosexuales en las Fuerzas Armadas, deberían cumplir al pie de la letra todo lo que se dicta en el reglamento militar.
Y como mencioné anteriormente, puede que por su misma condición de orientación sexual no lo cumplan al pie de la letra. Por ende estarían violando los derechos que se les asignó porque no están cumpliendo los deberes. Si bien se sabe que un homosexual puede ser aceptado en las Fuerzas Armadas del Perú, mientras no muestre sus preferencias sexuales, un contraargumento sería que las personas que son cercanas a este y saben de sus preferencias sexuales se verían afectadas, así como él mismo, ya sea por la discriminación que recibe internamente entre sus compañeros o por personas del exterior con las cuales él tenga contacto en el momento de desempeñarse en su labor. Un homosexual tendría muchas dificultades al estar en las Fuerzas Armadas. Uno, porque hay muchos mitos sobre los homosexuales, los cuales la mayoría de la gente cree que son ciertas, afectando así el desempeño de los homosexuales en su labor, ya sean policías o efectivos de la Fuerza Naval o Ejército o Fuerza Aérea. Y sumado a esto, la discriminación que recibirían haría que estos deserten o al final terminen dejando la carrera o dejando su trabajo, y lo que se quiere es que haya buenos trabajadores hacia el Perú para que el Perú pueda salir a flote. Si bien en la teoría se dice que la mayoría del Perú aprueba o acepta a los homosexuales, en sí en la práctica o en el desempeño de esta idea es muy diferente, ya sea por el temor o por todos los mitos que existen hacia ellos, o por la homofobia que está muy arraigada en nuestra cultura, ya que somos un país tercermundista y con unas ideas muy retrógradas, ya que la Iglesia Católica ha estado dominándonos desde la conquista del Imperio Inca. Entonces, para los homosexuales sería muy difícil realizar o desempeñarse bien en su labor, como ya lo dije antes, por la discriminación y otras cosas. Las personas homosexuales tienen libertades y derechos como de ejercer su actividad sexual y también de tener una pareja con su misma orientación. Creo que no es lo correcto ética ni moralmente que lo manifiesten públicamente, y mucho menos en la presencia de niños, porque los niños marginan su cerebro y hacen que estos también puedan cambiar su orientación sexual. También son una mala influencia para los pequeños, ya que estos, al ver a una persona homosexual transitando por la calle y ver cómo lo manifiesta, puede ser que su pequeño cerebro e inocente lo distorsione todo y piense que es algo normal, haciendo que los niños crezcan ya con una mala idea de su orientación. Como contraargumento podríamos añadir que el homosexual, al ser aceptado en las Fuerzas Armadas y al querer mostrar abiertamente su preferencia sexual, dificultaría en algún modo su trabajo, ya que los otros miembros podrían pensar mal acerca de él y no valorarlo como se espera.